Buenas tardes a todos. Veo que hay valientes que sobrevivís desde ayer a la cena, a toda la jornada de ayer, así que enhorabuena por todo ese ánimo y esa fuerza, y gracias, Ana, y un placer volver a verte con la presentación. Entonces nada, ayer ya hablé de biogás, biometano y también la verdad es que hubiese venido bien hoy, pero nada, hoy vengo a hablar de otra historia bastante curiosa, que es el agua, ¿no? Y de hecho Aqualia, ¿no? En su nombre, pues claramente es una empresa de agua, y si pudiese resucitar a mis abuelos, pues la charla que os voy a dar hoy, sobre todo los primeros minutos, alucinarían, y ahora veréis por qué. Entonces, pues como ya ayer vimos que era Aqualia, no voy a volver a presentaros, además creo que la mayoría conocéis la empresa. Sí hacer hincapié en que en Galicia tenemos una actividad de investigación e innovación muy potente. De hecho, bueno, tengo aquí a muchos compañeros, Javier, Ana, Carlos y David, porque el ADN de Aqualia y la innovación en Aqualia no es que el departamento de I+D y 4 que somos así un poco locos, 40 en España y 4 o 5 en Galicia, hagamos I+D, sino que toda la empresa hace I+D. Nosotros solo somos el catalizador para que toda nuestra plantilla sea innovadora, ¿vale? Entonces os dejo ahí unos códigos QR, luego Oriol y Roberto os compartirán la presentación y si tenéis curiosidad. Entonces, ¿por qué os decía que mis abuelos alucinarían si hoy se levantasen de su tumba? Porque de repente en Galicia, en verano, no hay agua. Entonces es curioso, ¿no? Como a nosotros como operador de agua, que ya sabéis que los ayuntamientos muchas veces nos contratan o concesionan sus servicios a empresas como la nuestra, pues nos costaba cobrar la factura del agua en Galicia, pero la gente decía, ¿cómo voy a pagar por el agua si yo he tenido agua toda mi vida? Y pues resulta que este verano habréis escuchado la noticia de que de repente un municipio emblemático en Galicia como Ribadavia, pues de repente no había agua. Mi compañero Carlos y sus trabajadores, pues de repente en agosto pues se tuvieron que remangar y decir, pues algo hay que hacer, porque de repente Ribadavia solo tiene agua de 1 a 3 y de 8:30 a 9, lo cual, claro, si se lo cuentas, es para alucinar en Galicia, ¿no? De hecho tenéis ahí un enlace, lo podéis ver en mi informe semanal, es muy chulo el reportaje. Entonces, por contaros un poco un cronograma de emergencia, pues eso, de repente en julio vemos que el arroyo del que se abasteció históricamente siempre Ribadavia, pues estaba quedando cada vez más seco, y algo que no había pasado nunca, pues de repente ocurre que ese arroyo se seca. Con lo cual, pues hay que pensar cómo aportar agua al ciudadano. Evidentemente, pues, el municipio y la alcaldía y todos los trabajadores y nosotros, pues nos ponemos a trabajar para resolver el problema. Además, claro, ley de Murphy, esto siempre pasa en julio, agosto, con los proveedores, empresas de vacaciones, los propios trabajadores de la empresa, ¿no? Pero entonces se empieza aportando cisternas y buscando alternativas, es decir, ¿dónde tengo otro plan para poder abastecer a mi potabilizador, ¿no? Entonces se traen unos camiones como medida de emergencia, pero evidentemente se busca otro arroyo, y aquí es donde está un poco el factor clave o factor suerte de Ribadavia, y es que había un plan B, es decir, había otro arroyo no demasiado lejos que se podían tirar tuberías y bombas para abastecer a la potabilizadora de una fuente alternativa de agua. Y esto es un poco un mensaje de advertencia a todo el sector, ¿no? Y a todos los municipios, porque al final sabéis que la propiedad o la responsabilidad última del agua es pública. Entonces necesitamos pensar que las condiciones de juego han cambiado y que el cambio climático está causando este tipo de cosas. Entonces, pues como podéis ver, pues gracias al trabajo de Carlos, su equipo, el ayuntamiento y todas las empresas que hemos estado involucradas, pues se pudo hacer una obra de emergencia tirando 2 kilómetros de tubería y colocando bombeos, aprovechando incluso la piscina municipal como depósito intermedio entre la potabilizadora y la captación del nuevo río, y en apenas un mes pues la población de Ribadavia se restituyó su fuente de agua potable, ¿no? Lo cual es bastante impresionante para un trabajo hecho en verano. Eso implicó pues que mucha gente pasó muchas horas trabajando, pocas durmiendo, pero al final se pudo restablecer el servicio. Esto como ejemplo, digamos, de que es muy importante pensar fuentes alternativas de recuperación de agua, ¿vale? El agua es un recurso muy valioso, en Galicia en general, pues en nuestro ADN nunca sentimos mucho la necesidad de cuidarla, pero hay que cambiarla. El agua nos puede aportar muchas cosas y podemos recuperar cosas del agua también. Ahora os contaré un ejemplo. Entonces ayer ya os expliqué un poco cómo podíamos obtener biometano, biogás, y también lo ha explicado ahora el compañero de Precero, pero podemos recuperar muchas más cosas. Entre ellas, oh misterio, agua. Es decir, del agua residual podemos volver a tener agua, lo cual pues, es una baza muy importante, sobre todo cuando no hay agua en los arroyos, ¿vale?
Entonces, el consumo de agua en España, supongo que las cifras os sonarán, el 70% se va a regadío, ¿vale? Y España, eso sí, así como en biometano somos a la cola de Europa, cuando teóricamente tenemos un potencial brutal, en regeneración de agua en Europa somos el número 1. Por una vez somos el número 1. Entonces, que sepáis que, ¿qué pasa? Que eso tampoco significa que a nivel mundial seamos los mejores, porque el reuso de agua residual tratada en España alcanza ese 7% que veis en el centro de la diapositiva, y destacan sobre todo una comunidad que es Murcia, donde podéis ver que el 72% del agua residual se reutiliza, ¿vale? Sobre todo para riego. ¿Por qué? Porque el riego es el que se lleva la mayor parte del consumo de agua, ¿vale? Entonces, en eso, como veis, Galicia es muy poquito, un 8%, y el resto de España, donde está sobre todo lo gordo del reuso, es Murcia. Y la verdad es que Murcia es un referente a nivel europeo, incluso yo diría mundial, en cuanto a reutilización de agua, ¿vale? De hecho, fijaros, si somos punteros, que la Unión Europea decidió, viendo que esto que está pasando en Galicia, esto que está pasando en España, de la escasez de agua, se está replicando. Habréis visto en Alemania los ríos con muy poca agua, en Inglaterra escasez de agua, Bélgica escasez de agua. O sea, la escasez de agua en Europa se está extendiendo a muchos países que jamás habían tenido problemas de recurso hídrico. Con lo cual, la Unión Europea se plantea, oye, a lo mejor el agua tratada en las instalaciones de depuración, pues hay que hacer algo con ellas. Entonces, vamos a legislar. Entonces, han apostado por unificar, porque claro, como no había una regulación europea, cada país había hecho un poco sus normas y había un poco de caos. Y ahí es donde pues, podemos sacar pecho, ya que la normativa europea ha basado sus artículos en gran parte en la norma que teníamos en España. La norma española o el decreto español para regular la calidad de agua de reuso data del 2007 y la Unión Europea lo legisló en el año 2020. ¿Qué ocurre? Que claro, los legisladores ya sabéis, a los técnicos nos consultan a veces. Entonces, como la Unión Europea se tenía que colgar la medalla de que mi regulación es la más restrictiva de todas las que ha habido en el mundo mundial, pues han cogido la española y la han endurecido. Con lo cual, las normas de reuso de agua, pues hay ciertos parámetros, y no me voy a parar en términos técnicos, pero deciros que algunos de estos parámetros que a nivel técnico implican un grado de tratamiento avanzado, y pues todo se puede hacer, ¿sabéis? De hecho, probablemente con todo este talento que tenemos aquí, técnicamente todo tiene una solución. Otra cosa es que alguien pueda pagar ese esfuerzo, porque cuanto más restrictiva sea mi regulación, más énfasis, más tecnología y por lo tanto más coste va a repercutir en la producción de ese producto. Entonces, bueno, hay unos parámetros que tienen su complejidad técnica de alcanzar, pero se pueden alcanzar, ¿de acuerdo? Y de todos modos ya sabéis que las leyes, si técnicamente son muy difíciles de cumplir, pues hay que levantar la mano y decir que hay que cambiarlas. Pero de todos modos nos estamos adaptando a ellas. De hecho, quería que sepáis que tenemos un proyecto LIFE en Aqualia de unos 3 millones de euros en el que tenemos contenedores con todas las tecnologías necesarias para alcanzar esa calidad. Además, un tren de tratamientos en los que podemos probar varios de ellos en paralelo, en serie. Y esto es un llamamiento, un lanzamiento a todas aquellas empresas industriales o municipales que quieran apostar por reutilizar agua. Y de hecho nos están llegando cada vez más peticiones de sectores importantes industriales porque los propios industriales quieren reutilizar internamente sus aguas, haciendo economía circular y disminuyendo el estrés, porque al final el agua existe. Lo que pasa es que estamos extrayendo demasiado del medio natural y eso hace que esos medios naturales sufran, ¿vale? Eso combinado con el cambio climático, el cambio de patrón de lluvias, nos complica la vida. Un referente que tenemos en Galicia, en Vigo, probablemente un pionero y que además a nosotros en Aqualia nos sirve para monitorizar en tiempo real la calidad de nuestro efluente, es la Edar Lagares, ¿vale? La Edar Lagares es una edar que trata mucha agua todos los días y en las que se puede reutilizar parcialmente internamente. Ya veis además que la edar es muy verde, hay necesidad de riego de todos esos jardines en verano, lo cual no tendría mucho sentido que utilizásemos agua potable para regar nuestros propios jardines. Entonces estamos trabajando en adaptar la tecnología y sobre todo el plan analítico, porque cumplir un reglamento también implica muchas veces cumplir unas pautas analíticas y lo que estamos
probando también en el departamento de I+D en diferentes proyectos, son diferentes métodos de medición en línea de la contaminación microbiológica, porque muchas veces cuando te piden un parámetro microbiológico, lo mandas al laboratorio, el laboratorio te avisa dentro de 2 días, oye, esta muestra que me enviaste hace 2 días tenía 10 E. colis, ¿y tú qué haces? Y dices, ostras, pues el agua que reutilicé antes de ayer no me servía. Entonces, la tecnología se tiene que adaptar a todo esto y todo esto lo estamos probando y comprobando. Deciros también que a raíz de las crisis siempre surgen oportunidades fantásticas y este es un ejemplo increíble. Sabéis que todos habréis hecho 500 pruebas de COVID si sumamos todos los que estamos aquí. Pues hay el agua residual, la Unión Europea y nosotros como empresa nos hemos dado cuenta de que es un chivato fantástico de pandemias, enfermedades, comportamientos de las sociedades. ¿Sabéis por qué? Porque al baño vais. Entonces, aunque no te quieras meter el palito, al baño vas a ir. Con lo cual, lo que hemos hecho en toda la red de colectores de Vigo es coger muestras en diferentes puntos y analizar cómo evolucionaba la concentración del virus en el agua residual. Lo cual, claro, hoy, gracias a que las tecnologías, incluso las moleculares como la PCR, que antes del COVID nadie había escuchado hablar de la PCR excepto los técnicos analíticos, pues hoy una PCR se puede instalar. Nosotros en el laboratorio de la Lagares tenemos una PCR. Entonces cogíamos muestras en todos esos puntos que veis, se las llevábamos al equipo de David Posada, que es profesor de la Universidad de Vigo, y él analizaba las variantes del virus con sus herramientas bioinformáticas. Pues hemos comprobado que en las navidades del año pasado, y no voy a mencionar las luces, en apenas 15 días la variante Omicron pues barrió a la variante Delta. Y esto no hizo falta meter el palito ni hacer ninguna prueba en un hospital, sino que solo siguiendo el comportamiento del agua residual en la ciudad pudimos ver la velocidad con la que las variantes predominaban. Lo cual abre, y esto la Unión Europea lo sabe, de hecho la Unión Europea ya nos está pidiendo a todas las empresas del sector que sigamos las pandemias a través del agua residual. Un ejemplo más, y aquí David y todo su equipo de la depuradora de Tui nos están ayudando un montón, y también me anticipo un poco a las nuevas legislaciones, hay ciertos recursos minerales que son críticos, ¿vale? Y uno de ellos es el fósforo. Es decir, el fósforo es un recurso que extraemos de minería y que estamos utilizando para fertilizar nuestros campos y no acabamos de recuperarlo, con lo cual estamos dependiendo, sobre todo ya veis, del Sáhara Occidental, China, Argelia, o sea, países donde el equilibrio geopolítico siempre es complicado. Entonces, la Unión Europea, como no tiene minas de fósforo, lo que está haciendo es decir, oye, que las depuradoras hoy son una fuente en la que puedo recuperar el fósforo. Entonces, ¡bumba!, los alemanes, que en esto sí han sido punta de lanza, su gobierno obliga a todas las depuradoras de más de 50.000 habitantes a recuperar fósforo, con lo cual ya sabemos lo que nos va a pasar, ¿no? Cuando Alemania saca una norma, en 3-4 años llegará por aquí. Entonces es muy importante que lo hagamos, pero no solo para recuperar un recurso y un mineral fertilizante, sino que a nuestras operaciones en las plantas nos causa muchos problemas, y de hecho a los que tenéis gatos, los gatos muchas veces tienen precipitación de estruvita en su tracto interior y causa este tipo de problemas, que las tuberías de repente se vuelve, el paso de agua se vuelve muy pequeño, entonces nos causan bastantes problemas de mantenimiento. Y lo que hemos hecho con la Universidad de Santiago es desarrollar un proceso que permite recuperar ese fósforo en una corriente concentrada de la edad. Además, como nos gusta la circularidad, y lo mencionaba bien el compañero antes, es muy importante que todo esto sea lo más local posible, porque nosotros no vamos a producir 500 toneladas al día, no somos una empresa de fertilizantes, no vamos a vender fertimón. Entonces es muy importante que todo se quede en lo local. Pues resulta que en Galicia tenemos una mina de magnesio, que es un mineral que necesitamos para recuperar este fósforo y que nos permite obtener, como veis, esas bolitas de cristales de estruvita recuperados. Si tenéis más curiosidad, ahí os paso un enlace con un artículo científico que hemos escrito sobre esta patente y este proceso. Entonces, evidentemente, como somos una empresa privada, pues hay que hacer los números para que todo esto sea viable económicamente. Y, pues como imagináis, con los precios de la energía de hoy, de los minerales, y al igual que el gas natural y el petróleo ha subido como la espuma, los fertilizantes ni os imagináis. Y además la Unión Europea también nos está ayudando porque sabéis que cualquier producto sacado de una depuradora, pues ya tiene la etiqueta de residuo. Y quitar esa etiqueta es muy difícil,
Pues como la Unión Europea sabe que el fósforo es un mineral crítico y hay que quitar esa etiqueta, nos están ayudando, y la nueva normativa europea sobre fertilizantes permite que si cumples con los parámetros de calidad, le puedes colocar la etiqueta fertilizante y el simbolito del CE, con lo cual eso es una ventaja muy importante a la hora de comercializar un producto recuperado. Este es un ejemplo más de esta patente, la estamos escalando y llevando a otras plantas y queremos replicar este modelo desarrollado en la edad de luz. Muy bien, pero ¿qué más necesito? En este puntero me hace caso cuando digo. ¿Qué más necesito? Necesito, con el cambio del patrón climático, necesito que mi infraestructura de agua sea más resistente. Pues lo que veíamos de Rivadavia, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para que la red de tuberías de saneamiento y mis depuradoras, que ya existen y que ya están construidas y que han costado millones de euros, cómo puedo hacer que con lo mismo sea capaz de tratar más cantidad? ¿Y por qué tengo que tratar más cantidad? Porque ahora llueve mucho de golpe y no tengo la capacidad que tenía antes de laminar mis entradas a mi red de saneamiento. Entonces, ¿cómo puedo hacer para, no gastándome dinero en hormigón, aumentar la capacidad de mi sistema? Pues de esto va el proyecto Life Riso, que es un proyecto en el que somos líderes y que tenemos dos socios: ITG, que es un centro tecnológico de A Coruña, el Instituto Tecnológico de Galicia, y VCS, que es un operador de aguas danés. Proyecto de 3 millones de euros que vamos a ejecutar en Moaña. Entonces, la Unión Europea hizo hace unos años un escrutinio, una auditoría de cómo estaba la depuración de aguas en Europa. ¿Vale? Pues todavía hay 80 millones de habitantes en Europa que no se está tratando bien el agua. Y el principal motivo es precisamente los alivios en las redes de saneamiento, las escorrentías y corrientes que tenemos muy difícil controlar a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco nos queremos gastar millones de euros en hormigón para colocar grandes tanques de tormenta, o no voy ahora a excavar toda mi ciudad para que la tubería que era de 160 meterla ahora de 250. Entonces, lo que hemos pensado es, ¿cómo puedo hacer? Con herramientas digitales, metiendo sensórica y mejorando el tratamiento depuradora, conseguir reducir los alivios de mi red a cero. Además, Moaña, los que sois de la zona, sabréis que es una zona especialmente complicada, porque la depuradora abierta a la ría, en la ría hay muchos criaderos de bivalvos, y por lo tanto es muy importante que los alivios de la red y de la depuradora sean cero. Entonces, lo que hemos pensado es, vamos a digitalizar la red de saneamiento. Entonces, estamos colocando, como veis, el mapa, tenemos todo el mapa implementado en GIS de la red de saneamiento, vamos a colocar sensores y vamos a aliviar al mar, porque es imposible tener todo el agua retenida de las tuberías, pero vamos a aliviar al mar solo cuando la calidad de agua sea lo suficientemente buena como para que eso no cause ningún problema al ecosistema receptor. Y eso, hoy en día, con la evolución de la sensórica, ya es posible. Además, en la depuradora vamos a cambiar el sistema de tratamiento, y aquí otra vez vamos a desarrollar, o tenemos ya desarrollado, un producto que es la biomasa granular, que permite realizar todos los procesos de depuración en un único sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de esta forma, con todas las reacciones teniendo lugar en el mismo gránulo, que llamamos nosotros, que son estos agregados bacterianos. Pues estos agregados bacterianos puedo realizar todos los procesos de depuración en el mismo reactor. No me voy, si os empiezo a hablar de esto os dormís, pero que sepáis que detrás de todo esto hay mucho conocimiento y mucha necesidad de conocimiento de nuevas tecnologías, ¿vale? Entonces, todo esto lo estamos estudiando en diferentes pilotos, 2 de ellas en Galicia, y aquí tenéis un ejemplo de cómo hemos reconvertido una planta pequeña de aireación extendida, que hay muchas por Galicia, en un sistema avanzado granular con una inversión mínima, con ese objetivo. ¿Cómo puedo mejorar la resiliencia de las infraestructuras que ya existen sin tirarlo a la basura? Yo odio la obsolescencia programada, odio el tener que coger un activo, tirarlo y sustituirlo por uno nuevo cuando el viejo no ha cumplido su plazo de amortización. Entonces, con lo que tengo, ¿cómo puedo hacer? Con una inversión mínima, mejorarlo para que su capacidad se incremente. En eso consiste la resiliencia en nuestro sector. Entonces, pues deciros que evidentemente las herramientas de digitalización que tenemos hoy nos han permitido en pocos meses tener un cumplimiento de los parámetros de vertido en esta planta pequeña en un modelo completamente replicable. En Moaña vamos a hacer lo mismo, y veis ese cuadro en rojo, toda esa depuradora que hay ahora, todo el proceso y toda la capacidad que tenía toda esa planta ahora va a quedar
simplemente en esa zona roja. ¿Eso qué significa? Que el resto del hormigón me queda disponible para almacenar agua en época de lluvia y ese agua la puedo ir tratando sin tener que aliviarla al medio receptor. Deciros finalmente que además estamos trabajando también en soluciones que ahora están muy de moda, las soluciones naturales, para mezclar con el urbanismo del futuro. Queremos que las ciudades sean verdes y queremos que en el urbanismo se tenga en cuenta el agua y el tratamiento de agua con estas soluciones verdes. Y bueno, no me voy a parar en detalles, deciros que esto lo estamos haciendo con Zona Franca de Vigo, aquí, en la nave H del polígono de Balaídos, que es el frontal más largo, en su momento por lo menos, de Europa, con jardines verdes verticales, y vamos a coger agua de lluvia y agua gris para regar esos jardines. Y finalmente, otro ejemplo en otro proyecto europeo, en el que, a ver si me hace caso esto, aquí. Deciros que un ejemplo muy bueno es la ciudad de Santander, que colocó un humedal a la salida de uno de esos arroyos que pasaba por delante del Sardinero, que se había convertido un poco en una pocilga de la ciudad, pues con 30 millones de euros, que es una inversión grande, pero es una ciudad grande como es Santander, han aprovechado para construir un humedal artificial que, a la vez que depura el agua de esa escorrentía, pues permite tener un espacio verde y bonito para que los ciudadanos lo visiten. Y sin más, invitaros otra vez a que veáis el documental de Netflix narrado por Matt Damon, en el que presentamos algunas de estas soluciones. Muchas gracias.